partes del mundo, y su iglesia no es solamente la iglesia visible. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias, entre los católicos, entre los bautistas, metodistas, evangélicos. En todas las iglesias Dios tiene hijos suyos sinceros, que le están buscando de todo corazón y le están sirviendo según la luz y el conocimiento que han tenido. Dios también levantó un pueblo en esta tierra para proclamar su verdad, el mensaje final. Y ese pueblo fue levantado según la profecía para restaurar las verdades que fueron echadas por tierra por este poder que ya estudiamos durante esta semana, que echaría por tierra la verdad, que prosperaría, que cambiaría la verdad por el error. Dios levantó un movimiento en la tierra en la época señalada en la profecía para que restaurara estas verdades y proclamara al mundo entero el mensaje final de Dios. Él levantó la iglesia adventista del séptimo día con ese propósito. El Señor aún de antemano sabía que Satanás odia la verdad. El Señor Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira y él peca desde el principio. Dice en San Juan en el capítulo 8, si vuestro Padre fuese Dios, dijo el Señor Jesús a los judíos, ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que el diablo es el padre de la mentira, y él siempre ha buscado mezclar la verdad con el error para engañar. Si Satanás presentara el error abiertamente, nadie le creería. Por eso tiene que recubrir la verdad, o más bien tiene que recubrir el error con la verdad, para que pueda hacer pasar la mentira. Satanás a lo largo de la historia siempre ha buscado falsificar lo que Dios hace y ha buscado infiltrar al pueblo de Dios. No es raro entonces que nosotros encontremos que aún la iglesia que el Señor levantó para ser depositaria de su verdad, para ser defensora de su verdad, tal cual como el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La iglesia del Dios viviente es la que defiende y apoya la verdad. Y de esa manera, Satanás sabe que la única manera de echar abajo la verdad es infiltrando, es mezclando la verdad con la mentira. Y estudiamos en esta semana que el diablo lo hizo
no solo en el pasado, sino también en estos postreros días, ha hecho exactamente lo mismo. Por eso, debemos estar al resguardo de defender esa verdad que una vez fue dada a los santos. Dentro del pueblo de Dios, que es su iglesia, hay trigo y hay cizaña. El Señor Jesús lo dijo. En San Mateo, en el capítulo 13, Él contó esta parábola. Un buen hombre sembró buena semilla en su campo. San Mateo 13, versículo 24 en adelante. El reino de los cielos es semejante a un buen hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en su granero. Amigo, amiga que me escuchas, hermano y hermana, el Señor Jesús dijo que iba a crecer junto el trigo y la cizaña. No nos sorprendamos entonces de ver que en las iglesias a las cuales nosotros pertenecemos hay trigo y hay cizaña. Cuando el Señor venga, Él va a hacer esa separación. No nos toca a nosotros hacer esa separación. Por eso nosotros debemos aferrarnos a la verdad y a Cristo Jesús. Y donde quiera que esa verdad se enseñe, se predique y se practique, es donde nosotros debemos buscar de acercarnos. Yo agradezco la obra de Sostén Propio aquí en Guatemala, porque he visto que el Señor está trabajando a través de este ministerio de igual manera como Él trabaja en todas las iglesias. Él tiene siervos suyos en todas las iglesias. Déjenme leerles aquí, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 201 dice así: Dios tiene joyas en todas las iglesias. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Entre los católicos hay muchos que son cristianos, muy concienzudos, que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Y dando vuelta a la página, en la página 202, dice así: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de ellas. Así que el Señor tiene sus hijos en todas las iglesias.
Cuando el Señor venga a buscar a sus hijos, los va a recoger de todas partes del campo. El Señor no va a preguntar en su venida, ¿eres tú adventista del séptimo día y estabas con la iglesia de la organización? Entonces vas a ser salvo. ¿Eres tú de las iglesias del ministerio de sostén propio? Ahora sí, tú vas a ser salvo porque estabas allí. No, mi amigo, no, mi hermano. El Señor pesa los corazones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Pero el Señor siempre ha trabajado. Desde que la iglesia fue levantada para proclamar el mensaje final, a través de dos ramos. La rama laica, los laicos, y a través del ministerio pastoral. Así es como Dios ha trabajado. Aún en la iglesia primitiva encontramos que el Señor trabajaba de la misma manera. Por eso no podemos negar que el ministerio laico es válido delante de Dios. Alabado sea su nombre. Y no debemos preocuparnos porque Dios es el que se encarga de pesar los corazones. También el Señor tiene hijos suyos y aún pastores fieles dentro de la organización. Debemos orar para que el Señor los mantenga fieles a Él. Después de esta pequeña introducción, en la cual yo agradezco porque originalmente mi invitación era para venir a la iglesia adventista de la comunidad aquí, de la aldea Los Duraznales. Pero no fue posible hacerlo a través de ese medio. Y el Señor abrió las puertas para que de todos modos, hermanos que aman la predicación de la palabra de Dios y que no tienen miedo a las consecuencias, siguieran adelante con estas reuniones para gloria y honra suya. Y por eso yo agradezco a Dios. Y ustedes oren por estos hermanos, que el Señor los mantenga fieles, venga lo que venga. Y agradezco al Ministerio de Sostén Propio por el apoyo que ha provisto también a estas reuniones. Me hubiera encantado poder venir a través de la iglesia organizada. Ojalá así se hubiera podido hacer como fue el plan original, pero no fue posible. Sin embargo, aquí estoy. Y por eso glorifico el nombre de Cristo Jesús. A tiempo y fuera de tiempo. Invitado o no invitado, seguiré predicando la palabra del Señor. Oren por este servidor, porque a veces la lucha es difícil, pero con Cristo todo es posible. San Mateo, capítulo 24. San Mateo 24. Dice en el versículo 15 en adelante: cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor Jesús nos dice que vendría un período de tribulación como nunca ha habido en la historia de la humanidad.
Y él dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es el momento de huir. Nosotros vimos ayer cómo los discípulos de Cristo, sus seguidores en el primer siglo, estuvieron atentos a las palabras e instrucciones del Señor, y cuando vieron la abominación desoladora anunciada por Daniel, el profeta, que estaba registrada en Daniel capítulo 9 y tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, huyeron de inmediato, obedecieron las palabras del Señor Jesús, y ningún cristiano perdió la vida en la masacre que vino con la destrucción de Jerusalén, donde más de 1 millón de judíos perdieron la vida, pero ningún cristiano pereció por obedecer la instrucción del Señor Jesús. En nuestros días también existe la misma señal. Y anoche nosotros vimos que la abominación desoladora tiene que ver con la imposición del falso día de descanso. El día que en la antigüedad fue dedicado al culto al dios Sol, el domingo, será impuesto por la ley. Y aquellos que guardan el sábado, según estudiamos en el libro de Apocalipsis, serán perseguidos. El dragón desatará su ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El sábado es la gran piedra de toque. Es el mandamiento que la mayoría del mundo cristiano tiene olvidado o no reconoce, o ha sido engañado para creer que Cristo cambió el sábado por el domingo, o que los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo, cosa que no es cierta, cosa que no está registrada en los evangelios ni en las epístolas de los apóstoles, cosa que vino muchos siglos después. Este falso día de descanso, que era el culto dado al dios Sol en el Imperio Romano, ese día de descanso fue introducido en la iglesia cristiana. Y los cristianos primitivos reconocieron en eso la abominación desoladora de que había hablado nuestro Señor Jesucristo, y esa es la segunda mención de la abominación desoladora en Daniel. Hay 3 veces que se menciona. La primera fue en la destrucción de Jerusalén, Daniel capítulo 9. La segunda fue Daniel capítulo 11, cuando el hombre de pecado, el que se levanta haciéndose pasar como Dios, el que se sienta en el templo de Dios y se hace adorar como Dios, se levantó en Roma, según la profecía, y se cambió la verdad por la mentira. Se introdujo el falso día de descanso, el día dedicado al culto al dios Sol. Esa fue la segunda vez que se vio la abominación desoladora establecida. Ahora vamos a Daniel capítulo 12 para estudiar la tercera vez que aparece esto en relación con el tiempo del fin. Daniel capítulo 12 dice en el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel quería saber cuándo sería el fin de ese terrible tiempo de angustia, cuándo sería libertado el pueblo de Dios. Y el que estaba parado sobre las aguas del río, vestido de lino, que no era nada más ni nada menos que el mismo Hijo de Dios que se le apareció a Daniel en visión, levantó su diestra y su siniestra al cielo y juró que sería por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y entonces se acabaría la dispersión del escuadrón del pueblo santo. El pueblo santo sería perseguido, sería dispersado, tendría que huir. Y Daniel: Señor, ¿hasta cuándo, pregunta, durará esto? Y el Señor le contesta: será por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Y Daniel dice: Señor, oí, pero no entendí. Les pregunto a ustedes, ¿oyeron por cuánto tiempo va a ser? ¿Oyeron? ¿Entendieron? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina el tiempo de angustia? Ese es el tiempo de angustia que el Señor Jesucristo anunció para justo antes de su venida. ¿O hay otro tiempo de angustia que viene sobre el pueblo de Dios en los días finales? Podríamos decir que esa persecución que duró del 538 al 1798 fue el tiempo del fin. Ese tiempo y medio tiempo es la abominación desoladora durante la Edad Media, cuando el poder que surgió en Roma dominó al mundo por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Pero ¿sabían ustedes que ese poder recibió una herida de muerte? En el año 1798 recibió esa herida mortal, pero según la Biblia la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada, y otra vez el poder romano iba a dominar nuevamente el mundo entero. Ese es el segundo reinado del rey del norte. El primer reinado fue del 538 al 1798, pero el segundo reinado también va a ser por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, solo que no son
proféticos. No es tiempo de años, sino que es tiempo literal, literal. Ese reinado va a durar por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. Son 42 meses, son 1260 días. Ahora, si ustedes van por un momentito a Apocalipsis, capítulo 13, van a ver este poder recibiendo la herida de muerte. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Les pregunto, la herida de muerte fue en 1798, pero luego dice la herida mortal fue sanada, toda la tierra se maravilló, y adoraron a la bestia, y adoraron al dragón, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses vienen después de que la herida mortal fue sanada. Pregunto, ¿se puede decir que toda la tierra adora a la bestia? ¿Ya? ¿Toda la tierra? Según Apocalipsis 13, versículo 8, dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero en el versículo 7 dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Pregunto, ¿el poder romano ya tiene autoridad sobre toda nación de la tierra, sobre toda tribu, pueblo y lengua? Todavía no, pero lo va a recibir. Y lo va a recibir porque se lo van a entregar, dice Apocalipsis, capítulo 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Esos 10 reyes que aún no han recibido reino, tiene que ver con la división del mundo bajo el nuevo orden mundial, un nuevo orden de las naciones, en las cuales el mundo está dividido en 10 secciones. Una de esas partes geográficas es lo que se conoce como la Comunidad Europea. Las naciones de Europa se han unido en un solo bloque. Otra de esas regiones geográficas es el bloque norteamericano, que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Otro bloque es el bloque centroamericano. También está el Mercado Sur, y así podría seguir mencionando Mercosur, los países de Asia, los países africanos,
hay 10 divisiones del mundo. Actualmente, esos 10 reyes no han recibido todavía la autoridad para reinar, pero recibirán autoridad y le van a dar el poder y la autoridad a la bestia para que domine y reine sobre todas las naciones de la tierra. Cuando eso suceda, se podrá decir entonces que la bestia tiene poder sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación y gente del planeta Tierra. Todavía eso no ha sucedido, pero está muy pronto por suceder. Ahora, para nosotros la señal para huir va a ser cuando la marca de autoridad de la bestia, escuchen bien, el estandarte de autoridad, la bandera de autoridad, la marca de la bestia sea impuesta. Esa es la marca de autoridad de Roma, el falso día de descanso. Y cuando la nación poderosa del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, promulguen esa ley haciendo del domingo un día de reposo obligatorio, para nosotros será la señal, será la amonestación, será lo que Cristo nos dejó escrito que necesitamos huir. Y ayer leímos las citas, así como para los discípulos, cuando vieran la ciudad de Jerusalén rodeada de ejército y vieron que se clavó en el suelo sagrado el estandarte idólatra romano, así para nosotros la asunción del poder de los Estados Unidos estableciendo el día domingo como día de reposo será la señal y la amonestación. Ese será el momento de abandonar las ciudades e irnos a vivir a lugares en el campo, en lugares retraídos y prepararnos, porque luego tendremos que aún abandonar esos lugares e ir a escondernos en las montañas cuando se dé finalmente el decreto de muerte. Todas estas cosas son las que el Señor Jesús habló. Ahora, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Esa fue la pregunta de Daniel. Y el Señor Jesús le dijo que iba a ser por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Pero luego le dijo algo más. Daniel vuelve y pregunta, Señor, oí, pero no entendí. Y dije, dice el versículo 8, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay 3 períodos mencionados por el Señor Jesús en Daniel capítulo 12. Uno es 1260 días, otro es 1290 días y el otro es 1335 días. La mensajera del Señor, en un artículo de la Review and Herald del 25 de septiembre, Review and Herald, 25 de septiembre de 1890, declaró lo siguiente: los períodos
proféticos del capítulo 12 del libro de Daniel se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos períodos están aún en el futuro, dijo ella. Anoten la cita. 25 de septiembre del año 1890, Review and Herald. Por esa razón, nosotros sabemos que esto tiene que ver tal cual como lo dice Daniel, capítulo 12, esta no es la única cita, hay muchas más, donde aplica también Apocalipsis 13, versículos 6 y 7, para el futuro, y dice, esto se cumplirá justo antes de la venida del Señor, cuando la bestia tenga el control sobre toda la tierra para reinar. Estas citas nos llevan a concluir de que esta profecía tiene un cumplimiento para el tiempo del fin. 3 periodos. ¿Cómo los aplicamos ahora? El periodo más grande son 1335 días. Y el Señor le dijo a Daniel, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Obviamente no pueden ser días proféticos, porque entonces serían 1335 años. Y nadie puede esperar y llegar a 1335 años.